Buenas tardes a todos. Bueno, me llamo Carlos Badosa y soy uno de los editores de la editorial que ha publicado el libro que presentamos hoy. No quiero decir mucho porque quiero que haya espacio para la escucha. Solamente quería compartir con vosotros la enorme ilusión que me hace estar aquí en este espacio tan significativo para hablar de un libro que habla precisamente, ¿no?, del encuentro y de cómo de alguna manera cuando estamos abiertos de corazón al encuentro nuestra vida se transforma de alguna manera, ¿no?, a niveles muy profundos. Y bueno, solo a modo de reflexión, no sé si decir, bueno, lo que estaba pensando cuando estábamos de viaje. Bueno, venimos de Madrid hasta aquí, somos una pequeña editorial en Madrid, y yo estaba pensando que, bueno, este libro termina, uno de los últimos capítulos tiene que ver, se llama El Dios que no nos inventamos. Y el Dios que no nos inventamos es el forastero, el extranjero, es el otro que de alguna manera no cabe en nuestro imaginario, ¿no? Y al verme aquí, ¿no?, en esta tarde, en este espacio, ¿no?, de alguna manera yo sentía que éramos como el extranjero o el forastero acogido, ¿no? Más bueno, es una especie como de broma. ¿No? Venimos de Madrid, bueno, sí, me lo quiero tomar así. No, pero no solo por eso, sino que además, bueno, a Alicia la conocemos desde hace apenas 3-4 meses, sin conocernos apenas bueno, conociéndonos muy poco, nos acogió, nos abrió las puertas de esta hermosa casa, ¿no? Y también, pues, Javier y Jordi, ¿no? Sin conocernos, pues solamente por ese corazón abierto, ¿no?, hacia el otro y hacia el encuentro, pues bueno, todo eso ha hecho posible que estemos hoy aquí en esta tarde, ¿no?, compartiendo un libro que habla justo, pues, sobre la apertura. Y nada, es todo lo que quería compartir con vosotros, y sin más, pues quiero dar la palabra. Pues muchísimas gracias por el acto, que siempre cuesta organizar estas cosas y venir de Madrid y todos estos jaleos necesarios, pero cansinos. Pero necesarios porque los encuentros nos hacen bien a todos. Y luego, pues pues esto es un bautizo, ¿no? Presentar un libro es como una especie de bautizo, ¿no?, de presentación en comunidad de un texto que cuando me lo ofrecisteis para prologar, me llegan unos cuantos libros para prologar y a veces me empecé ya un agobio para empezar a leerlo, y empecé, bueno, pues ya le dije que no, que estoy muy ocupado, que no, bueno. Pero empecé a leer la primera página y la segunda y la tercera y dije, pero esto es una maravilla, esto es una cosa increíble. Y entonces yo creo que me lo zampé en 24 horas, digamos. O sea, es un libro de una belleza notable, muy notable. Y sorprendente, o sea, empezando por el título, ¿no? Santa envidia, ¿de qué hablará esta mujer? ¿No? O sea, santa envidia, ¿no? Más bien la envidia no suele ser santa, es un pecado, es uno de los pecados capitales, ¿no? Con lo cual, pues, ¿de qué habla esto de santa envidia? Bueno, y la mujer se explica muy bien, pero lo va explicando poco a poco, no lo facilita, porque si no ya se acabaría el libro, ¿no? O sea, ahí va explicando qué es eso de la santa envidia, que ahora lo explicaré también, Vale. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta? Primero, es una mujer presbiteriana, ministra de la Iglesia episcopaliana norteamericana, que de pequeña, pues, nació en una familia no creyente, y entonces explica ella, brevemente, dice algo, ¿no?, que es importante saberlo, ¿no? Que hacia los 8 años, pues, le decía a su madre que le quería que por favor que la bautizara, ¿no? Y entonces su madre dijo, bueno, esta manía ya se te pasará pronto. Diciendo, no te entretengas con esto. Y no pasaba, ¿no? Ella necesitaba como esa dimensión trascendente que en su familia no se daba, pues estaba en ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya de adulta se bautiza, entra de ministro dentro de la Iglesia episcopaliana, y llevando 20 años haciendo de ministro o de ministra, le ofrecen, un poco por casualidad, que sea profesora de religión en una universidad local que hay allá en la población donde ella vive, ¿no? En la Norteamérica profunda, en la Norteamérica de Trump,
O sea, cristianos hasta la médula, digamos, ¿no? Y todo lo demás, pues bien. Y entonces, bueno, pues ahí empieza el libro. En su propia descubierta de las religiones que hasta entonces ella no había recorrido, porque tampoco había tenido ocasión, ya tenía suficiente con su comunidad como para ir indagando por otros sitios, ¿no? Por tanto, su primera sorpresa. Y luego, y esto es también muy interesante, las dificultades que tiene de explicar a sus alumnos que esto de las religiones es importante. Entonces, jóvenes chicos y chicas de 20 años más o menos, dice, bueno, ¿por qué nos cuentas otra? Es que nuestra religión no es la verdadera, porque hemos de saber de otras religiones, ¿no? Y entonces la van cuestionando y entonces ella tiene que ir pedagógicamente respondiendo a preguntas que también le impactan de por qué, claro, si nosotros estamos en el camino verdadero y cada religión tiende a creerlo, porque si no ya no lo practicarías, ¿no? Cómo se compagina con que hayan también otros caminos verdaderos. Bueno, y ahí empieza la perplejidad suya, explicada con una gran simpatía. Es un libro que produce, o sea, con una gran simpatía y sobre todo con una gran empatía. Una triple empatía, yo diría. Empatía por las religiones que va conociendo, y además una mujer muy, muy práctica y muy desenvuelta, que no teoriza, sino que se va a buscar, pues empieza por hinduismo, pues va a ver dónde hay un templo hindú en lo más cerca de los alrededores. Y se mete ahí en un templo hindú y ella misma se espanta del desbordamiento imaginario que tienen los templos hindúes, ¿no? Y luego tiene que explicarse a los chicos y chicas que están también perplejos. Bueno, todas estas perplejidades las va narrando con una honestidad, con una clarividencia al mismo tiempo, con un tempus, ¿no? O sea, entiende que de hecho, pues este libro está escrito ya cuando está jubilada, ¿no? Son 20 años de recorrido donde da tiempo al lector para que vaya también atravesando sus propias perplejidades de la autora, como también de sus alumnos. Por tanto, empatía con las religiones que va conociendo, empatía con los alumnos que le ponen preguntas y que ella recoge con toda su fuerza interpeladora, ¿no? Ni los elude, ni los humilla, sino que entiende que tiene que dar una respuesta como profesora, ¿no? A las preguntas que le hacen. Y luego empatía consigo misma, ¿no? Con el tiempo que requiere ir hacia otra religión, donde hay un momento en que se tambalea. O sea, de entrada, o sea, nosotros tendemos a hacer comparaciones asimétricas con las demás religiones, en dos sentidos. O bien comparamos lo mejor de lo nuestro con lo peor ajeno, para protegernos, o nos pasa al revés, comparamos lo mejor de lo otro con lo peor nuestro, autoflagelándonos o diciéndonos esto es una porquería. Las dos comparaciones son inmaduras todavía, porque en el maravillamiento del otro está bien, pero lo otro también tiene sombra, y lo que pasa es que nos llama primero la atención lo que nos gusta, pero hay mucho más, ¿no? Entonces hay una idealización de lo ajeno a costa de una denigración de lo propio, o al revés, ¿no? Comparaciones asimétricas. Y poco a poco, pues ella va equilibrando el doble movimiento, ¿no? El doble movimiento. Está lleno de frases muy sabias que va diciendo como de cualquier manera. Luego empecé a ver de esta mujer, pero esto no puede ser que sea un libro que haya salido de la nada, digamos, ¿no? Resulta que tiene 15 libros escritos antes, ¿no? Y es un referente dentro de la literatura cristiana norteamericana, porque realmente no es cualquier cosa. En castellano creo que he traducido 2 solo, me parece, y este es el tercero, ¿no? Con lo cual es una autora que ciertamente vale la pena conocer, ¿no? Podríamos decir que uno de los aprendizajes que da el libro, del testimonio de ella sobre todo, es que cuanto más profunda es la propia fe, más abierta está a las demás.
nuestra cerración a lo ajeno, en el fondo, es una inseguridad de lo propio. Si estamos realmente arraigados en lo propio, lo otro no nos tambalea, sino que nos sorprende, nos complementa. Y hay una imagen que no la pone ella, pero vale la pena mencionarla, de Rumi, un sufí sabio del siglo XII de Turquía, que dice que deberíamos ser como un compás, con un pie bien arraigado en la propia tradición, bien puesto, bien arraigado como en donde está la punta, y con el otro pie, ¿no?, con el otro lado, danzar la circunferencia de la totalidad de las demás tradiciones, ¿no? Pero cada cual danza esa totalidad desde el lugar, desde donde está. Entonces, lo importante es que el compás esté bien anclado en la tradición en la que uno pertenece. Bueno, y entonces aquí empieza lo de la envidia. Porque dice algo muy... Perdón, lo leo porque es que es muy simpático. Dice: al principio de impartir la asignatura de Introducción a la Religión, dice, mi envidia se convirtió en hurto espiritual. Ahora va a explicar esto del hurto espiritual. Dice: cada vez que veía algo que me gustaba en otra tradición, lo adoptaba. Los cuencos tibetanos, las deidades hindúes, los collares zunis repletos de fetiches o las alfombras musulmanas para la oración. Pagaba espléndidamente por todas estas cosas. Mis ganas de poseerlas nacían de un deseo genuino de acercarme más a sus propietarios originales. A pesar de que mi avidez se despierta cuando veo una bonita campana tibetana en un escaparate, he aprendido que poseer un artefacto no es lo mismo que poseer la realidad espiritual que representa. No está mal. Aquí estamos rodeados de artefactos, precisamente. Podríamos dedicarnos al hurto espiritual y la exposición se quedaría sin objetos. Está bien, ¿no? Sí, claro, los objetos tienen mucha importancia, porque en cualquiera de los objetos religiosos, y este sitio es espléndido para tener este encuentro, está condensada toda una tradición, ¿no? Hay miles de años puestos en una forma, en un material, bueno. Pero eso no es más que la punta del iceberg, digamos, ¿no? ¿Qué haces con la punta si no sabes todo lo que hay debajo? Pero bucear en un iceberg no es fácil. Primero que te hielas, porque hace bastante frío debajo. Y luego, pues que hay muchas cavernas y espacios no reconocibles, ¿no? Y por lo tanto, bucear en otra tradición religiosa no es una experiencia fácil. Y esto lo explica ella también muy bien, que entró en crisis, ¿no? Porque entonces todas las certezas con las que habían no nacido, porque ya hemos dicho que fue bautizada de adolescente, se tambaleaban. Entonces, sí, entonces nuestro Dios no es el único Dios, Jesucristo no es el único camino, la verdad y la vida, y entonces, ¿qué pasa? Nuestro texto no dice la verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se conjuga todo esto, no? Bueno, pues confiando. No hay respuestas fáciles. Confiando. Y en la medida que uno de verdad tiene la certeza de que aquel en el que creemos nunca será como lo creemos, sino que esa inmensidad que cada tradición nombra y expresa y canta y celebra y manifiesta de un modo diverso, no agota ninguna de las posibilidades. Pero que no la agota no significa que en cada una de sus manifestaciones sea cierta, pero acierta no significa que sea la única, sino que forma parte de esa inmensa poliformidad de lo divino. Por lo tanto, es una creencia en un Dios siempre mayor, en un Dios que no construimos con nuestra mente, que no construimos con nuestros deseos, que no construimos con nuestra necesidad, con nuestros territorios, sino que es un Dios que cuanto más lo conocemos, más nos desposee y más espacio deja en nosotros para que conozcamos más, ¿no? Y entonces todo eso se convierte en una gran experiencia humana. Dice, voy a decir
Solo 3 cosas más para darte la palabra, si no me animo y no es justo que invada el espacio ajeno. Dice una cosa muy bonita por un lado. Dice: no estoy segura de si la virtud de la santa envidia requiere santa humildad o bien si la crea, pero ambas están íntimamente relacionadas. ¿Qué es esa santa envidia? Descubrir que la otra tradición tiene un aspecto que la mía no lo tiene. Ostras, pues yo esto también lo quiero. Ostras, nosotros este aspecto no tenemos subrayado de esta manera, y este otro tampoco, y este otro tampoco. Y entonces, ¿por qué es santa esa envidia? La del hurto espiritual muy santo no es, ¿no? Porque se convierte en lo que lo convierte en santo, lo que santifica esa envidia es que, primero, agradezco que la otra persona lo tenga, la otra tradición lo tenga. Bueno, no lo tengo yo, la tiene la otra, pues qué problema hay, cada cual comparte lo que tiene, ¿no? Por tanto, no me disminuye el que la otra persona, el que la otra tradición lo tenga, pues lo celebro y me alegro de qué problema hay que no lo tengamos todo. Por lo tanto, es un ejercicio de humildad. La otra tradición tiene unos aspectos que la mía no lo tiene. Perfecto. Pero tiene otra virtud, la santa envidia, que me ayuda a descubrir aquello que es específico de lo mío para poderlo entregar a los demás con toda la generosidad y certeza de que eso es lo que puedo ofrecer a los otros, ¿vale? No lo tengo todo, pero aquello que tengo es lo que ofrezco. Entonces, esa envidia resulta, por un lado, humildad, porque me hace abierto a reconocer lo bueno de lo otro, y al mismo tiempo me ayuda a profundizar y a descubrir la especificidad de lo propio para cuidarlo y para ofrecerlo en ese encuentro que significa el espacio interreligioso. Eso es lo que le hace santa a esa envidia. Pasar de una apropiación a un agradecimiento y al mismo tiempo a un compartir. Segundo punto, más sutil y más complejo. Dice lo siguiente: quien se mete en la aventura interreligiosa se convierte en un ser peligroso e incómodo para su propia tradición, porque es mucho más cómodo pensar que lo nuestro es lo mejor, lo perfecto y que no deseamos a los demás, a decir, pues quizás sí que tendríamos que interesarnos por nosotros, quizás sí que teníamos que dejar espacio a los otros, quizás sí que nosotros no lo tenemos todo. Por lo tanto, ese no cuestionar, pero ese abrir las puertas, ¿no? Ensanchar las puertas del encuentro, que por otro lado es una bella metáfora de Isaías, pues resulta que te hace incómodo a tu propia tradición. Y entonces dice algo muy sugerente. Dice, a veces uno no sabe si se sitúa en el borde exterior del interior o en el borde exterior del interior de la propia tradición. O sea, estamos en el límite, en el límite donde acaba lo propio y empieza lo ajeno. Pero estoy en el límite interno o en el límite externo. ¿Ya he salido? ¿O todavía estoy dentro en el borde que me permite no salir? Y lo que hace, en ese borde interno-exterior, lo que hace es ensanchar el cuenco, ¿no? De mi propia tradición, ¿no? Lo ensancha. Y aprieto desde mi lugar para que no convirtamos en trincheras y en murallas los límites de la propia identidad. Entonces, descubrimos con este texto que las identidades religiosas son entidades abiertas, son identidades porosas, no están parapetadas, han cambiado además a lo largo de los siglos. Ahora estamos comentando con Jordi que el budismo, cuando ha llegado a Europa, pues está haciendo una mutación. Por lo tanto, las identidades desde el inicio son identidades que están en diálogo. Y ese diálogo no las intoxica, al contrario, las enriquece, las fecunda y las abre, ¿no? Por lo tanto, identidades abiertas, identidades porosas en lugar de identidades blindadas, o como terriblemente dijo Imam Malouf, hablando un libanés, pero que ahora desgraciadamente podríamos decirlo en la guerra terrible de Israel y Palestina, identidades asesinas, ¿no? En nombre de mi idea, en nombre de mi identidad, en nombre de mi territorio, extermino a todo aquel que lo pone en cuestión, ¿no? Bueno, queremos religiones que fomenten identidades asesinas o identidades abiertas, porosas, fraternales,
Y ese libro es un canto y una celebración dicha con una simpatía, con una empatía y con una profundidad espiritual, y acabo con esto, con una profundidad mística. O sea, detrás de todo esto hay, como decía, la certeza de que el Dios en el que creemos, cada cual expresado en su modo, en sus diferentes tradiciones, es un Dios que ninguno de nosotros puede agotar, y que cuando somos fieles a aquello en el modo en que se nos ha manifestado, lo hacemos mayor y más abierto, en lugar de apropiarnos de él, ¿no? Por lo tanto, un libro bellísimo, y paso la palabra a Jordi. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Alicia y Migra Studium. Por algún motivo que desconozco, Alicia pensó que podía estar en este espacio y que podía compartir. Me sorprendió, pero me sorprendió después cuando recibí el libro de Carlos, leí el prólogo de Javier. Ya cuando leí el prólogo de Javier digo, esto hay que leerlo, y transité por el libro. No me lo pude leer en 24 horas porque mi comunidad se llama Sangha Activa, y lo segundo lo cumple, entonces tengo mucha actividad. A pesar de ser budistas, meditamos, pero hacemos muchas cosas. Pero lo he ido leyendo a lo largo de estas semanas, y os voy a compartir un poco qué impacto ha tenido en mí. El vínculo que tenemos con Alicia tiene que ver con que desde hace tiempo colaboramos en venir a este espacio cuando vienen niños, jóvenes o de otras edades para compartir en esa experiencia de conocer la diversidad religiosa, ¿no? Y en mi propio proceso personal, yo antes de entrar en el mundo del budismo era claramente agnóstico y básicamente conectado con el mundo que me generaba más confianza, que era la ciencia. Estudié ciencias biológicas y mis padres, a pesar de ser practicantes católicos, pero no muy insistentes, pues a mí me dejaron hacer, ¿no? Curiosamente, posteriormente mis padres empezaron a practicar budismo. A mí con 20 años me pareció perfecto, mientras me dejaran hacer lo que yo considerara, y durante un tiempo vi cómo ellos practicaban budismo, ¿no? Venía un maestro tibetano desde Francia a dar clases de budismo, ¿no? Y unos años más tarde conocí a ese maestro budista, conocí la comunidad y empecé a meditar. Pero empecé a meditar desde la sensación interna de esto es interesante, esto de entrenar a la mente, pero yo sigo desde mi perspectiva científica, ¿no? Pues bueno, esto funciona, ¿no? Estuve yendo a la comunidad y participando de la comunidad y siendo activo en la comunidad durante quizás 10 años, diciéndome a mí mismo, yo medito, practico con maestros budistas, pero yo no soy budista porque yo no soy una persona religiosa. Para mí el mundo es aquello que se puede palpar, que se puede tocar, y yo entiendo perfectamente que haya personas que tengan una perspectiva religiosa, y lo digo con honestidad. En aquella época mi mente me decía, bueno, personas con otro nivel cultural, sin tener suficiente conocimiento de cómo funciona la realidad, pues supongo que necesitan un Dios, necesitan una fe, ¿no? Pero no me parecía algo realmente relevante. Lo que ocurre es que de una manera u otra, supongo que escuchando a mis maestros y maestras, un día me di cuenta, Jordi, reconócelo, aquello de salir del armario, tú eres un practicante espiritual, religioso, llámalo como quieras, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época empezó a surgir, hace 20 y tantos años, encuentros interreligiosos donde nos organizaban pues, las administraciones públicas o entidades donde participaba, ¿no? Pero eran encuentros amables, agradables, muy institucionales. No sucedía nada relevante, es decir, pues cada uno hacía su aportación y esto iba generando encuentros, ¿no? Y así todavía hay muchos encuentros institucionales interreligiosos que tienen un valor externo, pero que tienen poco valor interno porque no se da esta interacción y este intercambio. Pero gracias a ese proceso yo empecé a conocer a personas como Javier Meloni. De hecho, en un momento determinado planteé en mi comunidad, Xavier Meloni hace un retiro
Es una persona muy respetada en el mundo cristiano, es una persona muy valiosa, para mí era como un referente. Voy a hacer un retiro con él. Sí, ves, hacer un retiro con Javier Meloni. En aquella época el monasterio de Montserrat organizaba unas jornadas interreligiosas deliciosas de 3-4 días. La hermana Griselda Cos, el padre Ramón, Uranías, y yo dije a mi comunidad, voy a ir a participar, y fui varios años, ¿no?, a hacer retiros y empecé a tener encuentro personal con, claro, en un retiro, en un espacio donde estás unos cuantos días, desaparece lo institucional y queda lo humano, ¿no? Y entonces empiezas a compartir las dificultades, como al final pues ya no hablaba con una monja cristiana, sino con Griselda, ¿no? Y ella, especialmente experta en el diálogo interreligioso, pues se mostraba con absoluta naturalidad, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta, yo empecé a descubrir, gracias a un buen amigo judío que tengo, a un buen jesuita, Jaume Flaquer, que también estaba dentro de estos encuentros, a Xavier, a muchos otros, me empecé a dar cuenta que aquellas personas tenían una experiencia vital, honestamente, mucho más transformadora que la mía. Yo era relativamente joven en este proceso, ¿no? Y en ese camino yo me fui dando cuenta que, claro, luego lo entendí. El catolicismo que yo conocí fue el de la catequesis, el que enseñan a los niños, y yo hice mi mapa mental, pues esto es el catolicismo, pero claro, esto está pensado para explicárselo a los niños. Entonces, en conversaciones directas y profundas con cada uno de ellos, explicando inquietudes, hablando de las dificultades, te das cuenta que estás en el mismo camino, que simplemente hay formas diferentes de expresar, ¿no? Y todo eso iba resonando con que cuando yo lo compartía con mis maestros, nunca sentí la tensión de qué haces yendo a verte con otros practicantes religiosos, pero sí que es verdad que la inercia de mi propia comunidad era, pero nosotros ya tenemos un camino, ¿no? Pero con el tiempo yo me di cuenta que mi relación con otros practicantes me daba cuenta, me permitía, que además la autora lo expresa muy bien, de mi incapacidad en ciertos aspectos de mi práctica, ¿no? De la poca profundidad que yo tenía, ¿no? El budismo tiene muchísimas enseñanzas sobre, como todas las tradiciones espirituales, sobre el amor bondadoso y sobre la compasión, y resulta que cuando yo compartía con algunas de estas personas me daba cuenta que la experiencia de amor y compasión que tenían era mucho más poderosa de lo que yo había sido capaz de realizar, ¿no? Y eso hizo que con toda seguridad, o sea, yo empecé a ser no sé si serio, no sé si sigo siendo, no sé si soy serio todavía, pero un practicante riguroso, comprometido, gracias a la conversación, al diálogo, al compartir de muchos hermanos, para mí son hermanos espirituales, que lo hacen desde una tradición y que tienen pues los mismos resultados y muchas veces para mí mucho más destacables, ¿no? Entonces, esto me ayudó a conectar con mi propia tradición de una forma más sincera y más honesta, ¿no? También es verdad que mis maestros, y la autora lo explica mucho, mis maestros muchas veces, cuando tú les exigías o les recordabas o les pedías, por favor, habla más sobre esto de la tradición budista, cómo lo desarrollamos, Dalai Lama lo expresa mucho, pero un maestro mío que es muy joven también lo dice, ¿no? Dice, no te estoy pidiendo que seas budista, ni siquiera buen budista, lo que te estoy pidiendo es que seas un ser humano bondadoso, o sea, lo que buscamos es despertar humanidad, ¿no? El actual maestro de nuestro linaje, que tiene 40 y poco años, que es muy joven, que es extremadamente humilde, cada vez que viene y le damos mucho la paliza de háblanos de lo nuestro, de lo propio, nos dice, no somos tan importantes, o sea, lo importante es ser una buena persona, no te esfuerces mucho en... Y eso es algo que a mí ha ido transformándome, ¿no? Por eso en mi comunidad, en el colectivo yo tengo una ordenación laica y somos laicos en nuestra tradición, y hay un proceso, el nombre que recibe mi ordenación es de NACPA, simplemente tengo un compromiso con el estudio y con la práctica, y hay toda una comunidad de personas que nos formamos, ¿no?
pues yo personalmente a mi maestro le insisto, es en la medida de lo posible, cuantos más de los miembros de la comunidad podamos participar en encuentros interreligiosos y podamos tener vínculos personales, más vamos a ver hasta dónde estamos desarrollándonos y hasta dónde no, ¿no? Y más vamos a poder practicar desde la humildad, ¿no? Yo, afortunadamente, pues el camino espiritual te tiene que ayudar a madurar y a darte cuenta de lo inmaduro que eres, y yo me siento orgulloso en el sentido de, para mí, aunque fue doloroso, fue muy agradable darme cuenta de lo ignorante que era, pensando que mi tradición era la única que me podía llevar, en mi caso, al nirvana. Lo nuestro es el nirvana o la iluminación, ¿no? Porque me di cuenta que se puede hacer a través de muchos caminos, ¿no? Por eso siempre insisto en la comunidad. Hombre, siempre que puedas, intento que los miembros de comunidad vengan aquí a compartir con niños y niñas. Oye, explica un poco qué es tu tradición, pero sobre todo, vincúlate con perspectivas que en esencia, cuando compartes desde el corazón, las diferencias son más formales, externas. O sea, el resultado que creo que se alcanza con cualquier tradición es absolutamente el mismo. Podréis decir, vale, pero ahora está hablando precisamente de todas las tradiciones religiosas, de las 5 que aparecen aquí. Este es el que no tiene Dios. Este es el ateo. Bueno, yo con el tiempo, y esto lo descubrí con un amigo judío, yo cada vez tengo más claro que el Dios cristiano, musulmán, es la tan anhelada vacuidad que nosotros hablamos, o sabiduría, porque tal como un día un judío me leyó un texto sobre qué es Dios, que ellos no le ponen ni nombre ni forma, y le dije, me estuvo leyendo un texto en la sinagoga, me acuerdo, Jorge Burman, me leyó un texto, me lo tradujo, afortunadamente, y le dije, Jorge, nosotros tenemos un sutra, que es el Sutra del Corazón, que habla sobre la vacuidad, que es la noble enseñanza del Buda sobre cuál es la manifestación de la realidad, y yo creo que tu Dios y mi Dios es el mismo, ¿no? Y quizás no sea así, porque tampoco es que tengo una gran capacidad para comprender, pero tengo esa sensación. O sea, yo hace tiempo que trascendí, pues me parece bien que tengas un Dios, pues claro que sí, ¿no? Nosotros no lo tenemos, pero seguro que tu Dios me podrá ayudar, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando, en una época en el monasterio, y con esto cierro mi participación, estábamos construyendo un monumento budista, una stupa, que simboliza la iluminación, ¿no? Y había un grupo de paletas, y uno de ellos, que era muy simpático, que convivía con nosotros, un colombiano, él nos ayudaba, estaba ahí, veía que hacíamos nuestras oraciones, venían los maestros, hacíamos rituales, etcétera, ¿no? Y él me decía, mira, yo ya tengo a Dios que me protege. Pero nos decía siempre lo mismo cuando les decíamos, nos tenemos que ir a hacer oraciones. Me decía, dile a tu Dios que pida por mí también. Y yo le decía, Albeiro, no tenemos Dios. Bueno, es igual a lo que tú reces, pero dile a lo que tú rezas que me proteja. Y me lo decía de corazón. O sea, él era católico, pero él decía, todo lo que hay ahí luminoso que me da lo mismo, el tuyo también me sirve, ¿no? Estuvo con nosotros 5 años, ¿no? Y lo decía de corazón, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con un poco el proceso, ¿no? que la autora va desarrollando, y a mí me ha generado, ha sido una delicia leerlo, porque en cierta manera en la comunidad me siento el rarito cuando de vez en cuando propongo, hay un evento interreligioso, es muy chulo y lo imparte esta persona y tal y cual, ¿no? No tengo especialmente éxito, porque tenemos muchas cosas que hacer y es difícil llegar a todo, ¿no? Pero sigo convenciendo, cada vez estoy más convencido de que esto nos hace mejor. O sea, que yo pueda tener unas conversaciones sinceras con Javier hace que yo sea mejor practicante, porque no me conecto porque él sea cristiano o yo sea budista, sino que somos 2 seres humanos intentando transitar en nuestra vida, intentando desarrollarnos lo mejor posible, con lo cual estamos en el mismo propósito.
no se sabe. Igual cuando él llega al final se encuentra a Dios y yo me encuentro al Nirvana y igual se miran los dos y dicen, más o menos somos lo mismo. Pues, pero yo he venido por otro camino, ¿eh? Aquí estás, aquí estás. Y nada, simplemente quería compartir esta experiencia más vivencial sobre cómo me ha impactado el libro. Os lo recomiendo. No me lo ha pedido Carlos, pero os lo recomiendo. Comprarlo, leerlo y compartirlo. Esta es una buena forma de hacer. Hay un proselitismo sano, que es aquello que te beneficia, compártelo con serenidad a los demás. Bueno, pues ahora tenemos un pequeño tiempo de compartir, o si queréis hacer alguna pregunta sobre el libro, quizás compartir alguna vivencia en relación con esto, pues mi hermano, que por cierto es el coeditor, la otra cara de la editorial, os pasará el micrófono. Sí. Bueno, me ha encantado vuestras exposiciones, ¿no? Tan vivenciales y tan cariñosas, tan evaluadoras, ¿no? Ensalzadoras de esta estupenda mujer y ya me he comprado el libro y lo recomiendo también. Y nada más. Yo tenía una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Quién pensáis que es el lector que puede beneficiarse de este libro, ¿no? ¿Qué amigos os vienen a la mente? Yo lo daría a todos los profes, bueno, primero a cualquier persona interesada en el diálogo interreligioso, por supuesto, cualquier centro como este u otros, creo que no sé cómo se ofrecen los libros, porque si hay muchos, pues también te ahogas pero, en fin, primero, empezaríamos ahí, ¿no? Por los centros donde se practica el diálogo interreligioso, recomendarlo. Pero ciertamente, para los profesores y profesoras de religión, este libro se puede hacer mucho bien, porque es que además se encontrarán con las dificultades que abrir al diálogo interreligioso a los mismos alumnos, pues se producen, digamos, ¿no? Entonces, como digo, como esas tres bandas, ¿no? Es un conocimiento muy sugerente y original. Yo me he dicho cosas nuevas que yo no conocía, digamos, ¿no? De las religiones. Mira que llevo años en el tema, digamos, ¿no? Hace como unas perspectivas muy sugerentes, ¿no? Con 4 rasgos, porque dedica un capítulo a cada religión de las 5. Falta la religión Bahá'í, faltan algunas religiones que no estarían en Atlanta o en la zona donde esta buena mujer se mueve, ¿no? Pero, es decir, por un lado, da una buena información de las religiones, por un lado, y luego es una excelente pedagoga. Por lo tanto, sí, ciertamente es para profesoras y profesoras de religión. Es un muy buen libro para recomendarse. Bueno, yo primero sentirme orgullosa de mis sobrinos que hacen una editorial y hacen libros muy interesantes. Bueno, yo un poquito quiero también compartir lo que el libro ha significado para mí, que es como un alivio. Porque, bueno, yo soy de familia muy católica, cristianos algunos, católicos la mayoría, y he tenido una experiencia con monjas muy nefasta. Después empecé a buscar, ¿no? Porque la aspiración siempre estaba en mí, ¿no? Y al final me hice budista, no budismo tibetano, 10 años, pero seguí tanto en lo cristiano, bueno, las monjas por supuesto, ¿no? Si no crees esto te vas al fuego eterno, tal. Luego con los budistas tibetanos también me pasó algo parecido, ¿no? O sea, si no te sientas 50 horas al día o tal, nada más es importante que estar sentada y papá. Entonces tuve la suerte de conocer a Thich Nhat Hanh,
Thich Nhat Hanh me calmó, o sea, entonces una temporada compartí budismo tibetano, que era mi padre, y Thai, que era mi madre, ¿no? Pero siempre como pensando que no acababa de hacer aquello que tenía que hacer para ser realmente partícipe de esa enseñanza, ¿no? Bueno, actualmente estoy recuperando la figura de Cristo, ¿no? Estoy intentándolo por varios caminos y muy abierta. Entonces, esta mujer, la verdad es que lo adoro, porque es como, no hace falta inscribirse tampoco, ¿no? Sino podemos ligar a ese todo, a ese sin nombre, que al final el nombre es lo que nos ha separado, ¿no? Que Dios, Alá, Jesús, no sé, siempre estamos buscando, ¿no? Como la poli, un responsable para cargártelo, ¿no? Entonces, hoy he cogido el libro y me he ido a una parroquia a compartirlo con el cura, porque, no sé, tengo la impresión de que es bastante abierto, pero no estaba. Después con otra persona de Cáritas, que también le estuve hablando del libro, como sabes, tampoco no soy una persona que estoy en un momento de proselitismo, ¿no? Porque estoy en muy abierto, entonces, pero tengo la necesidad de hablarlo, ¿no? Porque creo que esa puede ser una gran ayuda para esta humanidad, que lo que nos hace falta es dejar de nombrar, ¿no? También dice, en un momento dice, un practicante no se valora por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, seamos buenos, por supuesto, compasión, bodhicitta, seamos de realmente seguidores de Jesús, que es puro amor, ¿no? No tantas normas y experiencias últimamente un poco fuertes y que me alejan de eso, pero no, volver. Bueno, y perdón, estoy haciendo un discurso. Vale, bueno, es que me inspiráis, sobrinos, me inspiráis. Gracias. Hay una, me permites, porque además de 5 capítulos dedicados a las 5 religiones, ella va haciendo sus incursiones por otros temas, ¿no? Y uno de los capítulos más bellos es el diálogo con Nicodemo, de que hay que nacer de nuevo. O sea, habla desde dentro, desde ella como cristiana, ese nacer de nuevo que le ha supuesto el encuentro interreligioso, ¿no? O sea, ella se confronta también con su propia crisis de fe que le ha supuesto el contraste y cómo eso luego al final le ha hecho crecer y profundizar mucho más en su fe original, ¿no? Bueno, y entre sus exploraciones, pues un día pues le encuentra en un diario la iglesia de la tierra común que se reúne en un parque de Atlanta, ¿eh? Y entonces la mujer pues va a ver esa iglesia, a ver qué hace, ¿no? Y dice, somos como cualquier otra iglesia, dice su página web, solo que no tenemos edificio. Y dice, envidio eso. Luego, cuando la sacerdote me extendió el pan que me supo tan dulce como la miel, igual que el zumo de uva, detalle, zumo de uva, como muchos son alcohólicos y tal, pues claro, no van a dar vino, dan zumo de uva, ¿eh? Por lo tanto, la Eucaristía es con zumo de uva. Bueno, o sea, el pan más dulce que la miel y luego el zumo de uva más dulce que la miel. Después, posiblemente, me embarqué hacia la isla del paraíso porque no recuerdo gran cosa más. Ya no había nada que envidiar. Estaba exactamente donde quería estar. Qué belleza, ¿no? Qué generosidad, ¿no? Ese ser humano, ¿quién pone nombre a eso, no? Eso es de todos, para todos, ¿no? Bueno, pues así escribe esta mujer, ¿no? Una pregunta. Hay en castellano, ¿no? Sí, mejor, porque, bueno, no sé. Sí, una pregunta. Habéis dicho que la santa envidia lleva, quizá crea o quizás van de la mano de la santa humildad, ¿no? Y entonces mi pregunta sería, ¿y esta santa envidia te crea el santo alimento? Es decir, ¿te ayuda a crecer o se queda solo en humildad? Mira, no lo tengo todo y el otro tiene, ¿o me ayuda realmente a crecer en el libro?
No, claro que hay de crecer. El libro es la autobiografía de un crecimiento gracias al encuentro con la alteridad. El encuentro con el otro me hace crecer, y tanto que le hace crecer. La mujer que habla al final de 20 años después es una mujer con mucha más fe de su propia fe que la mujer que empezó a dar clases de religión 20 años antes. Sí, por supuesto. De hecho, ella, bueno, es un spoiler del final del libro, ¿no? Pero ella dice al final del libro que después de haber pasado por el haberse interesado tanto por otras religiones, por fin llegó un momento en el que se reconcilió con su propio lenguaje cristiano. Y entonces habla de eso, del Dios y del prójimo, ¿no? Y dice, pues es que Dios está en el otro, ¿no? Y, o sea, que al final todo ese viaje, toda esa crisis, ¿no?, de fe, al final a lo que le conduce, como dice Javier, es a profundizar en su propia fe. Sí. Bueno, perdón, en castellà, vale. No, por curiosidad, saber cómo aborda las diferentes religiones, si lo hace conjuntamente siempre, o sea, bueno, seguramente al leerlo lo veremos más claro, ¿no? Es difícil pero no sé, curiosidad para saber cómo el libro, cómo está estructurado, en el sentido de si trabaja cada religión por separado, o todo es junto todo el rato, o bueno, un poco en este sentido. Bueno. Vale, bueno, de hecho, una de las razones por las que este libro nos tocó es porque es lo totalmente contrario a un libro de erudición. Es más una autobiografía espiritual, yo diría. Entonces, no se centra tanto en ser exhaustivo como en poder contar el proceso, ¿no? Que al final, lo que pensaba es que al final, porque es tan fácil verse reflejado en el libro, a pesar de que no seas cristiano, ni siquiera, bueno, además que es un cristianismo muy concreto, ¿no? El cristianismo en Estados Unidos, la cultura, todo eso lo que implica, y aún así es fácil verte reflejado. Y yo creo que es porque al final está hablando de ese proceso humano. El tema del libro no son las religiones, el tema del libro es, bueno, sí lo son, pero para mí el tema es qué significa madurar espiritualmente a través de eso, ¿no? Por eso no creo que no es un libro para aprender de otras religiones en el sentido del conocimiento. Sí, exacto, sí. Es más la integración espiritual, sí. Como ha ido transformando, bueno, eso, que debe ser más enfocado al proceso personal de esta señora, de Susana, ¿no? Como a través de, bueno, estos 20 años que decís, ¿no?, que ha estado en contacto y con alumnos, lo bello cómo del libro, ha ido transformando su visión, ¿no? Lo bello del libro está en la pedagogía, y la pedagogía consiste en ir al encuentro del otro donde el otro se encuentra. Es decir, no es un trabajo de erudición sobre un tratado de religiones, sino que ella va al mandir budista, hindú, budista, a la sinagoga, a la mezquita, y en el éxodo de salir del propio territorio conocido e ir al encuentro del otro y sentirte acogido en un espacio que no es el tuyo, es donde se produce el verdadero encuentro que te desarma. Entonces, la pedagogía y la especificidad, yo creo, del libro es que, es verdad, no es un libro de erudición, es cierto, es un libro de autobiografía, pero saliendo al territorio del otro, y ahí es donde se produce realmente ese desconcierto, ese despojo, esa intemperie y esa fecundidad, ¿no? De hecho, ella descubre en el proceso que explica que tiene 5 clases para cada religión, ¿no? Entonces, y que a lo largo del tiempo ella va transformando esos contenidos, pero se da cuenta que esas 5 clases siempre son insuficientes para explicar tradiciones espirituales, ¿no? Porque al final te quedas con nombres, con símbolos, ¿no? Y es por eso que ella descubre que lo realmente transformador para los alumnos será la experiencia de ir al lugar de culto, conocer al practicante musulmán o judío, ¿no? Entonces, para ella de hecho hay un pasaje muy bonito, porque cuando tenían programado la visita a la mezquita fue 3 días antes del atentado en Estados Unidos de las Torres Gemelas. Pues el viernes lo tenía programado, ¿no?
Y ella decide, primero habla con los alumnos, unos cuantos deciden ir, y luego habla con el director o el profesor de la escuela, y dicen, tú mismo, ¿no? Y eso es un relato precioso, porque por un lado recibe el agradecimiento de los musulmanes que están allí rezando, que cristianos participen de esa experiencia unos días antes, en el cual el mensaje era: los musulmanes son el demonio, son seres terribles. Y por otro lado, y hay una conexión, ¿no? Y además el imán es capaz de decir que, bueno, de transmitir un mensaje de paz, y que en ningún caso, ninguna tradición tiene la violencia como recurso, sino la mala praxis o el mal uso de la tradición, ¿no? Entonces, eso probablemente tiene más impacto que el hecho de estudiar textos sobre cómo se posiciona o sobre cómo se manifiesta, ¿no? Es todo muy pedagógico lo que hace. Salvo que alguien esté con una pregunta ferviente en su mente. Pues sí. Bueno, pues la última entonces. Sí. Gracias. Es que habéis dicho que la autora dice que lo más difícil al principio fue explicar a los alumnos cómo era de importante estudiar las religiones, conocer las religiones. Entonces después has preguntado, ¿a quién se lo recomendarías de tu entorno y tal, ¿no? Y yo he hecho un barrido y la verdad muy poca gente de mi entorno entiende lo importante que es. Muy poca gente. Yo estoy en el grupo de diálogo interreligioso, ahí lo entendemos todos, pero es que estamos aquí. Pero pienso en mi familia, mis amigos, uy, no le digas porque se ponen de uñas. No sé si os ha pasado. Bueno, este libro es un buen corta uñas. Porque es simpático, es un libro que no quiere adoctrinar, se pone ya en primera persona, está hecho con mucha simpatía, con mucha profundidad al mismo tiempo. Es un libro que se lee con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, pruébalo, a ver. Y nos cuentas. Pues, creo que es un buen momento para terminar. Muchas gracias por vuestra presencia, que siempre es irreemplazable. Gracias a Alicia Migra Studium otra vez por acogernos en su casa. Jordi, Javier, pues muchas gracias a todos. Y bueno, la parte publicitaria importante, ¿no? Tenéis el libro en el lado izquierdo, en la salida izquierda. Y bueno, y realmente esperamos, no es proselitismo del sano, espero. Creo en el libro, pero porque siento que hay un corazón detrás, ¿no? Y nada, que paséis una buena tarde. Muchas gracias por venir.